Bendiciones, iglesia. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Cuántos están gozosos en la presencia de Dios? No hemos venido a ver a hombre, hemos venido a oír la palabra de Dios. Y lo único que nos hace que nuestra fe siga acrecentando es la palabra del Señor. Así que Dios está en todo tiempo contigo de la misma manera. En tus altos ves la gloria, en tus bajos ves la gracia. Significa que en todo momento Dios está contigo. Amén. Así que vamos ya a la palabra del Señor. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 8. Hechos capítulo 9, a partir del versículo 1, amén. Hace un momento mi hermano Nicolás estaba terminando la palabra de ofrenda con el apóstol Pablo y yo quiero seguir con ello. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayeron en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, por favor. El título de la prédica de esta mañana, yo le he titulado: Vente al equipo de los supercampeones. Amén. Vente al equipo de los supercampeones. Dile al que está a tu lado: estás en el mejor equipo. En el equipo del reino de los cielos. Amén. Para estar en el equipo de los supercampeones, todos nosotros nos tenemos que esforzar. Dile al que está a tu lado: esfuérzate. Sé valiente. Hay algo poderoso que Dios me ministraba en esta madrugada y era el tema del servicio. Porque de la misma manera que un jugador necesita practicar y entrenar para llegar a estar en el primer equipo, tú necesitas servir para subir arriba. En otras palabras, el servicio es como un ascensor. Pregúntame por qué. Porque cuando tú entras comienzas a subir de nivel. En otras palabras, lo que yo quiero decirte, que lo único que te va a hacer subir y conocer más de Dios es el servicio. Así que el servicio es la forma práctica de honrar y de glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a honrar y glorificar el nombre del Santo del Señor? ¿Cuántos? Pero hay un gran problema en este tiempo, y es que los cristianos queremos ser importantes en vez de ser útiles. Hello. Los cristianos queremos ser importantes en vez de ser útiles, y Dios no nos llamó para ser importantes. Dios nos llamó para ser útiles, porque Él es el que te da la importancia que tú vales. Entonces, nosotros hemos venido para ser útiles en la tierra. Jesús no vino para ser servido, sino que Jesús vino para servir. Pero el primer punto que tenemos que entender es que nosotros tenemos que tener un encuentro. Dile al que está a tu lado: ¿ya tuviste un encuentro con Jesús?
Pero un encuentro no solo de palabras, un encuentro de hechos. No solo un encuentro de decir, ¿sabes qué? A mí me contaron que Jesús puede sanar, restaurar, que Jesús puede darme el amor que un hombre no me puede dar, sino una realidad con hechos, que tú puedas sentir que Jesús te sana, que puedas sentir que Jesús te salva, que puedas decir que Jesús te restaura. ¿Tú lo has podido sentir? Por lo cual entonces vamos por buen camino, porque eso significa que tú naciste para servir y no ser servido. Por eso es que nuestro corazón debe ser un corazón servidor. Dile al que está a tu lado, un corazón servidor. Motivado por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Es lindo que aquí estemos adorando al Señor y predicando la palabra de Dios, pero es más lindo que tú prediques la palabra de Dios afuera, que aún todavía no conocen personas de Cristo. Por eso es que tú puedes tener días difíciles, y el apóstol Pablo tuvo días difíciles, pero él aprendió a no tener un día sin Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que todos los días, a partir del encuentro que hemos tenido como el apóstol Pablo, comenzar a caminar con Dios. Porque hay algo que yo entendí del apóstol Pablo, que no hubo ningún día que no dejó de predicar la palabra y de edificar al cuerpo de Cristo. A mí me marcó el apóstol Pablo. Y por eso que en esta mañana yo también la honro, la vida de mis pastores, porque Dios me ministró un rema en el espíritu y me dijo: Alex, tú tienes que honrar al hombre que se mojó los pies para que tú puedas entrar en seco. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay hombres de Dios que al final han tenido que hacer el trabajo más sucio. Ha tenido que estar ahí en pie de guerra, y tú lo tienes más fácil y no lo aprovechas. Lo tienes más fácil, pero no eres capaz de decir: aquí estoy, Señor. Más bien le damos la vuelta a la espalda a la visión de nuestro pastor. Porque hay una visión que, de la misma manera como el Señor le entregó al apóstol Pablo, hay una visión que Dios le ha entregado a nuestro pastor. Y esa visión no es del hombre, esa visión viene del trono de la gracia, para que nosotros juntamente con nuestro pastor podamos cambiar la historia de muchas almas aquí en España. ¿O acaso tú no crees que Dios sigue siendo Dios? ¿O acaso tú no crees que Dios sigue en este tiempo libertando? Porque el único que liberta, dice que el Hijo del Hombre es el único que libertare. Y si Él libertare, verdaderamente seremos libres. Entonces tú tienes que demostrar con tus hechos que realmente tuviste un encuentro con Jesús como lo tuvo el apóstol Pablo. Y yo me voy a unir al equipo del reino, al equipo de los supercampeones, al equipo que no tiene pérdida, al equipo que siempre va a ganar. Y aunque pueda ser que alguna vez te sientas derribado, no serás derrotado, porque la mano de Jehová es la que acampa alrededor de ti, es la que te acompaña, es la que está con tu familia, es la que está con tus hijos, es la que siempre está a tu lado. Por eso es que la visión es la que crea motivación. La visión es la que impulsa. La visión es la que crea esa pasión en ti. Y por eso es que el apóstol Pablo tuvo que tener un encuentro. Y después del encuentro él tuvo que visionar. ¿Por qué? Porque Dios primero entrega la visión para que tú lo puedas realizar. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que ¿quién iba a pensar que el apóstol Pablo iba a ser el apóstol Pablo? Que iba a ser primeramente Saulo, ese perseguidor de cristianos. ¿En ti qué han visto? Seguramente no mucho, como pasó conmigo. Pero aquí no importa quién humanamente te vea. Lo que importa es quién divinamente ya te vio.
¿Por qué? Porque Jehová le dijo a Jeremías, antes que tú nacieras, yo ya te conocía. Él ya te conoce. Él sabe tus debilidades. Él sabe tus defectos. Él sabe las cargas que tú llevas por dentro. No es necesario decirle muchas veces al hombre, pero sí es necesario todos los días decirle a tu Padre lo que realmente tú estás viviendo. Y podemos ver claramente cómo desde ese momento Jesús se le aparece. ¿Por qué? Porque hay gracia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Saulo perseguía a Jesús y a los cristianos para dar muerte, pero Jesús persiguió a Pablo para darle vida eterna. Eso es gracia. Y él tuvo que encontrarse contigo para que su gracia en este tiempo te mantenga, te sostenga y te siga estando de pie. Es su gracia, hermanos. Por eso es que tenemos que estar convencidos si hemos tenido un encuentro ¿con quién? Con Jesús. ¿Por qué? Porque la convicción es la certeza en lo que es correcto, pero hay diferencia con la obstinación de muchos cristianos. ¿Y por qué, pastor, obstinación de los cristianos? Porque la obstinación es aferrarse a lo que en el fondo de tu corazón sabes que es incorrecto. Y realmente, muchos de nosotros, en vez de estar convencidos, estamos obstinados. Aunque sabemos que estamos yendo por no un buen camino, seguimos haciendo lo mismo. Por eso es que nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuántos saben cuánto es un equipo de fútbol? ¿Cuántos jugadores hay? 11. ¿Y suplentes hay? Claro que sí. Pero hay algo que a mí me tocó muy fuerte en mi corazón, que no es Messi el que gana, no es Cristiano Ronaldo el que gana, sino es el equipo en general. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser un equipo. Dile al que está a tu lado, somos un equipo. Ahora, ¿cómo entender que se trata de un Dios todopoderoso que se encuentra con un hombre rebelde? Dentro de nosotros está la simiente de la rebeldía. Nosotros por naturaleza somos rebeldes. Y la única manera de que nosotros nos sujetemos a la voluntad del Espíritu Santo es estar en la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo era rebelde. Rebelde como muchos de nosotros, y yo me pongo el primero. Rebelde en a veces hacer lo que uno quiere y no lo que el hombre de Dios te está diciendo que tú hagas. Porque a veces tú crees saber más que el hombre de Dios, pero por algo el Señor le entregó la visión al hombre de Dios y no te lo entregó a ti. Entonces nosotros no tratemos de aplastar, no tratemos de sacar a un lado al que realmente ha puesto Dios como primero. Yo un día le dije al pastor Daniel, el que sabe ser segundo llegará un día a ser primero. Todo tiene su tiempo. Y el apóstol Pablo tuvo que entender. Por eso es que el primer punto que yo le he puesto es: Dios busca a los descalificados. Descalificado para el hombre, pero calificado por Dios. Ahora bien, yo te hago una pregunta. Si tú fueras descalificado, ¿tú pondrías a un ladrón adentro de un banco para que lo cuide? ¿Sí o no? No, porque ¿sabe lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que al final va a robar. ¿Tú pondrías a una persona que está en las drogas en un almacén de la DEA? No. ¿Por qué? Porque sabrías que él va a consumir, ¿verdad?
¿Mm? Pero la gran diferencia es que así piensa el hombre. Pero Dios sigue confiando en ti. Que aunque tú sigas ladrón, tú sigas drogadicto, hay un cambio en tu vida. Porque cuando el Padre llega, no hay manera que el hombre siga siendo la misma persona. Sino que hay un cambio de transformación, hay un cambio de manera de vivir. Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Lo que viví en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Pero ahora bien, pastor, ¿para qué Dios me transforma? Para que le sirvas. ¿Por qué crees que tuvo el apóstol Pablo un encuentro con él? Para que le sirva. Y el Señor confiaba plenamente en el apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a Hechos capítulo 7, versículos 57-58. Y aquí lo vamos a ver claramente cómo Dios confía en nosotros a pesar de cómo nosotros somos. Hechos capítulo 7, versículos 57 y 58. Y entonces dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién están hablando? No, ¿con quién? ¿De quién están hablando? De Esteban. Y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo. Saulo estaba viendo cómo lo estaban apedreando a Esteban, y en ese momento él todavía no había tenido un encuentro con Jesús, y él estaba siendo un cómplice de lo que los demás estaban haciendo. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú no vuelves a ser cómplice de las pedradas, sino que tú comienzas a cuidar de los hombres y mujeres de Dios, comienzas a cuidar de tus hermanos y de tus hermanas. Pero él todavía no había tenido un encuentro. Y lo podemos ver que ahí ya estaba Saulo, un joven que ya estaba siendo preparado, aunque él no lo sabía. Y hay personas en este lugar que han pasado procesos, que han estado siendo preparados, que tú aún no lo sabes. Pero después, en lo mismo que Dios está trabajando contigo, es en lo mismo que Dios te va a utilizar a ti. Vamos por favor a Hechos 26, versículo 12. Hechos 26, versículo 12. Dice la palabra: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, que le está hablando Agripa, al rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. La palabra aquí, ocupado. ¿Puedes servir? Estoy ocupado. ¿Puedes hoy día estar en la puerta? Estoy ocupado. Y siempre nosotros estamos ocupados. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que Dios también llama a los ocupados. Pero tenemos que entender que tenemos que poner prioridades. Dile al que está a tu lado, prioridad. Porque el servicio es un acto de amor. El servicio es reflejar a Cristo. El servicio es demostrar que realmente tú eres diferente. Y todos los que estamos aquí tenemos que estar sirviendo en la casa del Señor. El apóstol Pablo estaba ocupado, pero a Dios no le asusta a los que están ocupados. Dios lo que quiere a los que son obedientes. ¿Cuántos obedientes estamos a aceptar y abrazar la visión que Dios ha puesto para esta casa? Ahora, Pablo, podemos ver cómo él se asusta. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo por 1 año y medio estuve sin ver del ojo derecho.
Y lógicamente me sentí asustado. Y eso que no eran los dos ojos, era uno solo. Yo me imagino a Saulo antes de ser el apóstol Pablo. Me imagino cómo él estaba de asustado. Porque todo proceso asusta. Porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Pero lo que tú no sabes es que Dios ya estuvo ahí. Porque Él no solamente es el pasado, Él es el presente y Él es el futuro. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos vencer a este mundo. Porque la palabra de Dios dice que la fe es la que vence al mundo. Si tú tienes fe, tú vas a vencer al mundo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Yo aprendí en este tiempo que el servicio trae deleite y refrigerio a nuestros corazones. Sí, es verdad. En algún momento te sientes como dijo mi hermana Miriam: pastor, ¿qué pasa? ¿Está apagado? Sí, seguramente porque puede ser que esté tomando alguna medicación, puede ser porque me tenga algún dolor, pero cuando tú entras en la presencia de Dios, yo ya no estoy apagado, yo estoy gozoso, yo estoy motivado, yo lo que tengo ganas es predicar la palabra de Dios y no importa cuántas horas tenga que ministrar, lo que importa es que simplemente Dios me pueda utilizar para que al menos una alma se convierta. Y el apóstol Pablo entendió que si en algo te tienes que desgastar, es en la presencia de Dios. Si tú en algo tienes que trabajar, es en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo sí te puedo hablar con autoridad. Que el servicio no solamente me trajeron bendiciones, sino que el servicio es una bendición para mi vida. Mi esposa lo sabe. Muchas veces tuvo que elegir entre trabajar o el servicio. Y hay amigos aquí que también lo saben. Y siempre elegí el servicio. Porque yo dije: Señor, yo te lo entrego porque yo sé que tú eres el que sustenta, el que no deja desamparado, el que su simiente nunca mendigará pan, que no me faltará pan y agua, que ninguna enfermedad podrá tocar a los míos. Pero yo te voy a servir porque tiene que haber alguien dispuesto a decir: yo estoy aquí primero tomando la batuta de mi batalla. Hay alguien que tiene que ponerse la armadura. Y el apóstol Pablo, desde que tuvo ese encuentro, cambió su historia. Porque el que realmente tiene un encuentro verdadero con Jesús, su historia no va a ser más la misma. Tú no vas a necesitar decir que tuviste un encuentro con Jesús, sino que van a reconocer que tú tuviste un encuentro con Jesús. Esa es la gran diferencia. Porque no se trata que lindo hables, no se trata cómo estés vestido, se trata que cargues la presencia de Dios, se trata que lleves el Shekinah de Dios, que la gloria de Dios esté contigo. Y eso se va a notar donde tú pises la planta de tus pies. Y si la visión dijo que todo España es para Cristo, yo le creo y voy a caminar por la visión que Dios ha dado a MCB en España. Ahora bien, segundo punto: Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Gente común, gente que no tiene un nombre de conde, gente que no tiene un apellido de rey, pero gente que carga algo que muchos quisieran cargar y que no lo tienen, que es nuestro amado Espíritu Santo. Porque cuando realmente tú sientes la presencia de Dios dentro de ti, no hay viento, no hay marea, no hay proceso, no hay lucha, no hay batalla, no hay depresión, no hay ansiedad. Es verdad, la depresión es una realidad, la ansiedad es una realidad. ¿Sabes qué? Tu separación puede ser en este momento una realidad, pero también hay una realidad, que el Espíritu Santo sigue estando con nosotros. Y Jesús prometió que si el Espíritu Santo estaba con nosotros, nosotros íbamos a vencer. Y Él dijo que todos los días el Espíritu de Dios iba a estar con nosotros. Si tú puedes ver, Dios utilizó a Ananías. Le dijo a Ananías: mira, tienes que ir a la casa de Judá, tienes que ir a la calle derecha y ahí vas a ver un hombre. ¿Sabes qué? ¿Ananías era apóstol? No. ¿Ananías era profeta?
No. ¿Ananías era evangelista? No. ¿Ananías era pastor? No. Pero Ananías cargaba la presencia de Dios. Y Dios te puede utilizar como un Ananías en este tiempo para que lleves la palabra de Dios a tantas casas que aún donde Jesús no ha entrado. Yo declaro que se levantan Ananías. No todos fuimos llamados para ser pastores, evangelistas, maestros, pero sí todos fuimos llamados para predicar la palabra del Señor. Y el Señor dice: predica la palabra de Dios, insta en tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, predícalo en todo momento. Utiliza tu boca no para declarar palabras de maldición, no para hablar de tu hermano, no para hablar de Netflix. Utiliza tu boca para evangelizar a tanta gente que aún no conoce de Dios. Tu boca Dios te lo dio para bendecir, y la palabra es una bendición. Ahora bien, el siguiente punto, el 3, Dios me llama en el momento preciso. Y yo puedo entender que Saulo iba a un destino, y el destino iba a ser ¿qué? Damasco. Pero Jesús tenía un mejor destino que el destino que pensaba Saulo. Jesús tiene un mejor destino para tu vida. Jesús tiene un mejor destino para tus hijos. Jesús tiene un mejor destino para tu familia. Por eso es que Él llega en el momento exacto. Él no llega antes ni llega después. Él sabía que ese era el momento para atraparlo a Pablo y que Pablo nunca lo dejara a él. Dios sabe en qué momento atraparte a ti. Dios sabe qué proceso estás viviendo para atraparte. ¿Sabes por qué? Porque los propios desiertos que le podemos poner a nuestra vida nos ayudan para llegar a la tierra prometida. Por eso es que no te preocupes tanto por lo que estás viviendo. Preocúpate más por el que te puede sacar de lo que estás pasando. Tenemos que aprender, iglesia. Y podemos ver que Dios llama de diferentes maneras. Dios llamó ¿a qué? A Pedro. ¿Cuándo qué? Cuando estaba fracasado, que no había pescado nada. Y ahí lo llamó. ¿Cuándo qué? Cuando estaba fracasado, cuando él se sentía fracasado. Dios llamó a Moisés cuando a los 80 años él no tenía esperanza, cuando él estaba pastoreando ovejas y encima las ovejas no eran suyas. Las ovejas eran ¿de quién? De su suegro. En otras palabras, Moisés no tenía nada. El Señor llamó a Zaqueo cuando todo el pueblo lo odiaba. Dios sabe cuándo, cómo y en dónde llamarte. ¿Sabe en qué momento sacarte de ese lugar que para ti es comodidad, para llegarte al destino que Él prometió para tu vida? Pero necesitamos ¿qué? Servir. Yo sirvo no por lo que Dios me da, yo sirvo por lo que Dios es. Y yo me voy a poner bien los pantalones y me lo voy a ajustar. ¿Para qué? Para hacer las cosas correctas. Porque el Señor viene pronto y su iglesia aún no está preparada. Estamos hablando que Cristo viene, pero si ahora mismo tú hicieras una autorreflexión personal, ¿tú realmente crees que te vas con Cristo? ¿Estás dando todo de ti? ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios me confrontó de tal manera que me dijo: Alex, ¿tú crees que lo has dado todo por mí? No. ¿Tú crees que en vez de dormir 7 horas puedes dormir 5 para estar más en mi presencia? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Y esa es la misma pregunta que yo te hago a ti en esta mañana. ¿Por qué no lo haces? Si Él siempre te ha amado, y como pasó con Saulo,
Él lo atrapó con amor y le demostró su amor. Realmente, iglesia, estamos dándolo todo para Cristo. ¿Realmente piensas que puedes dar algo más para Él? Pues yo creo que este es el año donde los pequeños grupos multiplicadores van a multiplicarse. Pero para multiplicarse, tú y yo tenemos que poner más de nuestra parte. Habrá un momento que podemos descansar. Cuando estemos en la cena del Cordero, cuando estemos con Jesús, dice que ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Todo será precioso. Paredes de oro, mar de cristal, una casa preciosa, donde no habrá que pagar ni preocuparte por la hipoteca ni por el alquiler, sino donde vas a poder estar la eternidad. Por eso tenemos que trabajar por lo que realmente importa. Si ahora mismo estás pasando una enfermedad, sigue adelante. Si ahora mismo no está tu economía como deberías estar, sigue adelante. Porque en medio del camino, Jesús se encuentra contigo y cambia toda tu realidad. Ese es nuestro Jesús. A veces preferimos cosas materiales a lo que realmente es eterno. Y no sé si te das cuenta que de la misma manera como ganas más, se te va de la misma manera, rápido. Porque cuando tú consagras tu trabajo, tu esfuerzo al Señor y das lo primero, lo que le pertenece a Dios, Dios hace como el niño que llevó los panes y los peces, que con lo poco que tú le das, Él te lo multiplica en abundancia. Ese es nuestro Dios. Ese es al que nosotros servimos. Ese es al que nosotros tenemos que buscar diariamente. Por eso es que escúchame bien lo que te voy a soltar. El peor momento de muchos es el mejor momento de Dios para que se glorifique. El peor momento de muchos es el mejor momento de Jesús para que se glorifique. Pablo tuvo que pasar esa ceguera temporal para ver una visión eterna. Lo cegó por unos días, pero para darle una visión eterna. Hay momentos que pareciera que tú no ves nada, pero es porque Dios lo está permitiendo para darte una visión más amplia de la realidad del reino. Por eso es que preocúpate de la visión, porque siempre la visión va a ser más amplia que la realidad que tú vives. Vamos a hacer la diferencia en Getafe, vamos a hacer la diferencia en España, pero cuando la visión esté en nosotros. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, danos esa visión. Yo quiero sentir la misma visión que mi pastor tiene. Yo quiero sentir la misma visión que mi pastor siente. Aquí hay tanto que dar, tantos talentos, tantos dones, por la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó? ¿Realmente lo estamos multiplicando? O de repente decimos: no, es que nosotros necesitamos realmente que Dios me confirme 20 veces para recién empezar. Mira, tú te vas a pasar toda la vida esperando confirmación. Te vas a ir de este mundo y te vas a ir sin hacer nada.
Siempre queremos que en la iglesia nos hablen con palabras bonitas. Pero el Señor me dijo, hay momentos donde te voy a aplaudir, hay momentos donde te voy a abrazar, pero hay momentos donde te voy a exhortar. Hay momentos donde hace falta que realmente tú tomes conciencia de a quién tú le sirves. Cuando le pides algo, ¿quién es el primero que está ahí? Antes que mi propia esposa, Dios. Y cuando Él te pide algo a ti, ¿quién está primero? Hello. ¿Estás tú? ¿O realmente tú le dices a tu hermano, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Dios me dio la visión a mí, pero yo no creo ser el correcto. Hazlo tú. Porque eso es lo más sencillo de hacer. Lo más sencillo es no tomar responsabilidad de lo que realmente importa. Vamos a tomar responsabilidad. De la misma manera como hay responsabilidad para irte a tu trabajo, tenías que tener responsabilidad para servirle al que merece toda gloria, al que merece toda honra, al que es único. Pastor, y si yo tengo que ese día me toca y no tengo que ir al trabajo, mira, yo te digo una cosa, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo dejé muchas veces mi propio trabajo por decirle primeramente sí a Dios. Y nunca, pero nunca Él me ha desamparado. Nunca le ha faltado comida a mis hijas. Nunca me ha faltado ropa. Nunca. Porque yo no le sirvo a cualquier Dios. Yo le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le sirvo al Dios que sigue estando aquí en la tierra a través de su Espíritu. Y es necesario que nosotros empecemos a hacer lo que nos toca. Porque a veces ni nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Solo Dios puede cambiar los corazones. Solo Dios puede cambiar el destino de tu vida. Solo Dios. Por eso que lo que Dios tiene para ti es grande. Mateo 26:19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo le dice al rey Agripa: yo no fui rebelde, yo acepté la visión que Jesús me dio. Mi pregunta en esta mañana es: ¿vas a seguir siendo rebelde o realmente vas a aceptar la visión que Dios te ha entregado? Pastor, es que el hermanito que está a mi lado me mira mal. Pastor, es que están hablando de mí. Pastor, y realmente no ponemos primero al que merece ser primero. ¿Cómo vas a hablar del rey si no conoces al rey? Es imposible hablar de alguien con autoridad cuando tú no lo conoces. Primero necesitas conocerlo para vivir conforme a su voluntad. ¿Cuántas personas hay años y años en la congregación y siguen siendo los mismos? No han cambiado su historia. ¿Por qué? Porque no han dejado que realmente el rey haga su trabajo. Porque estamos nosotros tan herméticamente cerrados que creemos que nuestras fuerzas o nuestra capacidad es suficiente y no se lo entregamos al rey. Como dice el salmista Alejandro Sanz: tengo el corazón partido, pastor. El corazón partido. El único que te puede restaurar el corazón partido es Jesús. Es Jesús. Vamos a dejar que realmente Jesús trabaje con nosotros. El apóstol Pablo volvió, tuvo la visión y él comenzó a trabajar. Hay gente que lleva años y sigue estando sentado. El apóstol Pablo dice la palabra que desde el primer momento que él recobró la visión, él comenzó a hablar de Cristo. Pero nosotros nos avergonzamos. Solo decimos:
Cristo te ama, hermanito, cuando estamos en la congregación. Pero cuando estamos fuera, ¿lo hacemos? Cuando estamos fuera, realmente hablamos de Cristo, aunque realmente te den la espalda, aunque realmente te vituperen, aunque realmente se metan con tu familia, tú sigues hablando de Cristo. Aunque te insulten o te escupan, sigues hablando de Cristo. Porque es fácil decir yo amo a Cristo, pero no es tan fácil demostrar tu amor. Y este es el tiempo del cambio. Este es el tiempo donde yo creo que esta casa nació para conquistar España. Para conquistar España. Y hay algo importante, hermanos, que dice en el versículo 9, versículo 21: y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero hay uno que confió. ¿Y sabes quién fue? Bernabé. Es necesario que Bernabé se levanten en esta casa. Es necesario que cuando todos no creían en Saulo, había un Bernabé que le dijo: ven conmigo, Saulo, yo te voy a llevar con ellos para que realmente sepan lo que Jesús hizo contigo. Y no somos los primeros que decimos: este ya no tiene cambio, este ya no puede, ya ni Jesús lo puede transformar. Yo lo he escuchado. Son 30 años y sigue siendo el mismo. Y yo le dije: sí, pero porque todavía no tuvo un encuentro con Jesús. Porque cuando lo tienes, tu vida nunca será la misma. Nunca será igual. Ay no, pastor, ¿cómo me va a decir eso a mí? ¿Y a quién se lo voy a decir? A ti. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que oro, yo no te miro a ti con ojos humanos. Yo comienzo a orar y digo: Mario predicará en toda España, Pastor Daniel predicará en toda España, Presbítero Paco aún le quedan largos años de vida para que predique la palabra de Dios, porque yo sigo creyendo. Tú te vas a unir a lo que yo creo, a lo que cree sobre todo nuestro pastor. Porque si él no tuviera confianza en ti, no delegara nada en ti. Pero él confía, pero sobre todo Dios confía. Dios confía que lo que empezó en buena obra en ti, Él lo va a perfeccionar. Él confía. Y si Él confía, ¿quiénes somos nosotros para desconfiar? Él lo creó todo, Él lo hizo todo por una palabra. Y si tú ya recibiste la palabra, yo por la palabra, yo sigo adelante. Por eso que cada vez, escúchame, que dices amén, ten cuidado. Porque amén viene del hebreo amán. Y amán significa matar por lo que yo creo o por lo que yo sé. ¿Tú serías capaz de morir por el evangelio? ¿Tú serías que ahora mismo te latigaran por el evangelio? ¿O serías como el Pedro que saliera negando a Jesús 3 veces? Porque solo en los procesos se revela quién tú eres. Solo en los procesos se revela cómo está tu corazón. Solo en los procesos realmente Jesús te enseña que no eres tan bueno como tú piensas. Solo en los procesos. Y es necesario que nosotros cambiemos de mentalidad. Yo escuché un vídeo que me impactó, ¿saben por qué? Porque el hombre lo entrevistaba y él decía: yo sabía que estaba sano. Jesús me sanó la pierna,
Pero aún mi mente decía que no. Y cada vez que yo me quería parar, yo sentía que no podía. ¿Por qué? Porque aún no has blindado tu mente. ¿Cómo blindo mi mente, pastor? Más de Dios y menos del mundo. Más palabra y menos novelas. Más palabra y menos Netflix. Más palabra y menos YouTube. Más palabra y menos Amazon Prime. Más palabra. Porque cada vez que venga más palabra en tu mente, tendrás más palabra para responder al diablo cuando se te enfrente. Y cada vez que el diablo venga, tú le dirás, ¿sabes qué? Yo no me preocupo por lo que tú pienses. Yo no me preocupo por lo que tú digas. Yo lo único que me voy a preocupar es por cumplir la visión que Dios me ha entregado. Y yo a partir de ahora no seré el mismo hombre o mujer, sino que seré diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado adelante? Y pasamos 1, 2, 3, 4 y estamos 10 años y seguimos pasando adelante para reconciliarnos. Seguimos pasando adelante para decir ante todos nuestros hermanos que realmente vamos a hacer las cosas diferentes, y seguimos estando igual. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros llevamos años y seguimos? ¿Sabes qué? Y seguimos y seguiremos, y así acabaremos. ¿O realmente voy a pasar con convicción adelante y decir, mira, se terminó la tontería? A partir de hoy, yo no le voy a dar cabida a Satanás. A partir de hoy, yo voy a tomar el lugar que me pertenece. A partir de hoy, no voy a permitir que Satanás robe más el propósito de mi familia, el propósito de mi matrimonio, el propósito de mis hijos. Eso es cambio, iglesia. Por eso es que en esta mañana yo te invito a ser parte del equipo. El apóstol Pablo terminó su carrera. ¿Y qué dijo? He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Tú lo podrás decir en algún momento lo mismo? Y aún en las cárceles, él no dejó de predicar. Él no dejó de escribir la visión. Si el apóstol Pablo no hubiera sido inspirado por Dios, nosotros no tuviéramos tantos libros que él escribió. Pero Dios lo utilizó en la prisión. Yo no sé qué prisión tú vives, pero aún en la prisión Dios te puede utilizar. Dios puede hacer algo nuevo. Yo quiero que te levantes. Hay una misionera que me impactó que se llama Gladys Aylward. Gladys Aylward. Y es una misionera que en el año 1930 Dios puso en su corazón, como ha puesto en nuestro pastor, a nuestro pastor España, pero a ella le puso China. China, donde ahí no te permiten ni siquiera una Biblia, donde sepan que eres cristiano te meten a las cárceles o hasta te pueden matar. Pero Dios puso en su corazón China. Qué difícil, ¿verdad? Pero difícil para ti, pero no para Dios. Se fue a preparar al seminario teológico, pastor, y no había curso del seminario que lo pasara. Más bien pasaban de ella, porque ella no pasaba los cursos. Ella decía, es que no valgo. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado en decir, pastor, es que yo, aunque leo la palabra, no me lo aprendo. No sé ni siquiera 3 versículos bíblicos. Yo te digo algo, Gladys Aylward tampoco lo sabía. Era muy limitada en inteligencia, pero no era limitada en el espíritu. Ella llegó a China sin haber terminado ni siquiera el seminario. ¿Por qué? Porque no era capaz de acabarlo. Pero Dios le había puesto en su visión, en su corazón, ir a China. Y en ese momento ella va a China. Y ella dice, Señor, ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer?
porque yo sola no puedo. Y en ese momento, un papelito donde estaba Nehemías 4:14, ella se le cae de la Biblia y le dice: no temas, porque yo soy tu Dios. Ella en ese momento cogió el papel y dijo: no voy a temer. Y ella fue a un punto donde el Espíritu le ministró de una ciudad. Y en esa ciudad él le decía: ¿pero qué hago? Y el Espíritu decía: ora para que yo te hable. Y ella comenzó a orar, hermanos. Y ella comenzó a poner el primer orfanato de esa ciudad en China. A través del orfanato, yo te cuento que mucha gente conoció de Cristo. Puede ser que tú no sirvas para predicador, pero tú sirves para hacer historia a través de algo que Dios ha puesto en ti. Eso es misión. Misión es decirle no al mundo y decirle: aquí estoy, Señor, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, estoy aquí. Aquí me tienes y aquí me voy a quedar, aunque eso me cueste la vida. Hermanos, Dios abrió a través de esta mujer puerta para miles de personas conocieran de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque llegaban los empresarios chinos y decían: ¿cómo es capaz que esta mujer haya venido de esa nación, de su nación de Estados Unidos, haya venido aquí? ¿A qué? A cuidar niños huérfanos. Y los empresarios comenzaron a invertir y a convertirse. Y miles de personas durante la vida de ella aceptaron a Cristo y se volvieron misioneros. Entonces, hermanos, mi pregunta es en esta mañana: ¿saliste del servicio porque no viste resultados? ¿Te alejaste y dejaste de hacer lo que Dios puso en ti porque no soportaste? Pero recuerda algo: tu lugar está en el servicio. Tu lugar está en servir a Dios. Y yo en esta mañana, de la misma manera como pasó con Gladys Aylward, una misionera que no sabía ni qué hacer, ni cómo hacer, ni a dónde ir, pero Jesús le puso en su corazón China. Jesús le ha puesto en el corazón de nuestro pastor España. Dios, ¿qué te ha puesto en tu corazón? ¿Por qué saliste del servicio? ¿Por qué dejaste de hacer lo que Dios te llamó a hacer? Hoy día, en esta mañana, el Espíritu de Dios te dice: ¿quién eres tú para decidir? Si yo soy el que gobierna tu vida. Aquí hay mucha gente que cuando yo veo predicando a muchas personas, lo veo con ojos de amor. Pero tú, ¿cómo te ves? Porque Jesús te sigue esperando en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Te necesita tanta gente porque fue Dios que te llamó. Vuelve al servicio en esta mañana. En esta mañana el Señor te dice: vuelve a servir. Y si aún no has servido, empieza a servir. Pero que tu historia a partir de hoy tú le des un rumbo de 360 grados. Yo en esta mañana, yo te quiero invitar a que hagas un compromiso, no conmigo, sino un compromiso con el Señor. Que tú le puedas decir que mi convicción a partir de hoy será el comienzo de la visión que Dios ha puesto en esta casa. Convencido de que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos están convencidos en esta mañana que Dios va a cumplir la visión que Dios ha puesto en nuestro pastor? ¿Cuántos hay? Yo veo la mano levantada, 1, 2.
¿Realmente estamos convencidos que Dios lo va a hacer en esta casa? ¿Realmente estamos convencidos que Dios va a salvar miles de almas para Cristo? Yo te invito en esta mañana que pases aquí adelante